Mis padres me contactaron después de años de silencio pidiendo un poco de ayuda. Les dije, lo haré si admiten que me trataron mal. Respondieron, admitir que. Te fuiste por tu cuenta. Simplemente dije, entonces quédense solos también. Decidimos que hoy puede ser una celebración para ambos. El cumpleaños de Pablo es el próximo mes, así que tenía sentido. Eso fue lo que mi mamá me dijo frente a 14 de mis compañeros en la pizzería Ginos en mi cumpleaños número 16, el único cumpleaños que realmente planearon para mí. La primera vez en años que no tuve que mentir sobre por qué no podía invitar amigos. Estoy ahí de pie, viendo cómo traen un pastel de chocolate. Odio el chocolate. Siempre lo he odiado. Pablo, mi hermano adoptivo, lo sabe. Mis padres lo saben. Pero a Pablo le encanta el chocolate. Y Pablo obtiene lo que Pablo quiere. Miré a ese niño, que ni siquiera era de mi sangre, sonriéndome desde el otro lado de la mesa con esa cara inocente ensayada. Y algo simplemente se apagó dentro de mí. No era ira, era algo más frío. Hablamos de esto, ¿recuerdas?, dijo Pablo, inclinando la cabeza como un perrito confundido. Dijiste que estaba bien. Nunca habíamos hablado de nada, ni una sola vez. Pero mis padres ya estaban asintiendo porque Pablo lo dijo. Y la palabra de Pablo era ley en esa casa. Perdí el control. No fue mi momento de mayor orgullo. Le grité justo ahí, delante de todos, lo llamé mentiroso, le dije que arruinaba todo. Mi papá me agarró del brazo con la fuerza suficiente para dejarme una marca y me dijo que me sentara en el coche hasta que aprendiera a comportarme como un hombre. Así que me senté en el estacionamiento de la pizzería Ginos, mirando a través de la ventana como un chico de 15 años, que llevaba 8 años en mi casa, soplaba las velas de mi pastel de cumpleaños. A mis amigos los sacaron poco después porque crearon una escena al decirles a mis padres que no era justo. A 3 de mis mejores amigos los echaron por defenderme. Esa fue la noche en que empecé a planear. Me senté en ese coche y pensé, tengo que salir de aquí y no volver nunca más. No tenía idea de que tomaría años para que las consecuencias completas cayeran, pero cuando lo hicieron, cayeron sobre todos. Permítanme retroceder. Yo, hombre de 23 años, tenía 8 cuando mis padres trajeron a Pablo a casa. Él tenía 7, sacado de una situación difícil en el sistema de adopción de otro estado. Mis padres no eran ricos de ninguna manera. Papá era técnico de mantenimiento en el distrito escolar. Mamá hacía trabajo de oficina a tiempo parcial. Vivíamos en una casa de un solo piso con 3 recámaras en un suburbio a las afueras de Guadalajara, Jalisco, que se veía bien por fuera pero se mantenía unida con tarjetas de crédito y mantenimiento pospuesto. Al principio, estaba emocionado. Siempre había querido un hermano. Pablo parecía tímido, callado, un poco asustadizo con los ruidos fuertes. Me sentí mal por el niño. Le di mi litera de abajo, compartí mis cosas, traté de hacerlo sentir como en casa. Eso duró quizás 4 meses. Aquí está la cosa sobre Pablo. Era inteligente, no académicamente. Era inteligente con la gente. Para cuando tenía 9 años, había descifrado exactamente cómo funcionaban mis padres. Conocía su culpa. Conocía su necesidad de sentirse como salvadores, y los manipulaba como un instrumento. Déjenme darles un resumen, la carta del trauma. Cada vez que yo recibía algo, Pablo se quedaba callado. No enojado. Callado. Se sentaba solo en su habitación hasta que mi mamá llegaba a la puerta. Entonces, nada. Es solo que nunca tuve cosas como estas antes. Está bien. Lo que fuera que yo recibiera, él obtenía algo mejor en una semana. ¿Navidad? Cuando tenía 10 años, pedí un balón de baloncesto. Recibí uno usado de una venta de garaje. Pablo pidió un Game Boy, nuevo, todavía en su caja. La lógica de mi mamá, Pablo nunca ha tenido una Navidad de verdad. Tú has tenido 10. El mismo ciclo cada año. Tenis nuevos para deportes en primero de secundaria, haz que los viejos duren. Pablo quería unos tacos de fútbol de 1.800 pesos ese mismo mes. ¿Hecho? Calculadora gráfica para álgebra, pide una prestada en la biblioteca. La cremallera de la mochila de Pablo se rompió.
Mamá lo llevó al centro comercial esa misma tarde. Nunca se trató de dinero. Se trató de prioridades. Y yo no era una. Triangulación. Pablo me decía una cosa y a mis padres otra, y luego se sentaba a ver la explosión. Cuando tenía 12 años, había una excursión escolar de 800 pesos al Museo de Ciencias. Le di el permiso a mi mamá el día anterior. No podemos pagarlo. Acababan de pagar 3.500 pesos por la inscripción de Pablo en el fútbol. Pablo, en la cena, les pedí que te dejaran ir a ti en mi lugar, pero dijeron que no. Más tarde, lo escuché en el teléfono de la casa diciéndole a mi tía que yo ni siquiera quería ir. Se aseguró de que yo pareciera un desagradecido desde todos los ángulos. Inocencia armada. El niño podía llorar a voluntad. Cada vez que lo confrontaba frente a mis padres, lágrimas y mirada al suelo. Mi papá se volvía inmediatamente contra mí. ¿Por qué te metes con él? Ha pasado por más de lo que jamás entenderás. La frase estándar, siempre. Y cada vez, yo era el malo. Para cuando tenía 13 años, ya me había desconectado mentalmente de la vida familiar. Cenaba solo en mi habitación cuando podía. Dejé de pedir cosas. Dejé de esperar cosas. La peor parte, creo, es que mis padres genuinamente no lo veían. No eran malvados. Simplemente eran débiles. Pablo había encontrado la vulnerabilidad en su sistema operativo y la explotaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Después del desastre de mi cumpleaños en Ginos, algo cambió en mí permanentemente. Ya no estaba triste. No estaba enojado. Estaba harto. Pero tenía 16 años. Sin dinero, sin coche, sin trabajo. Así que no podía simplemente irme. Tenía que construir una pista de despegue. Y tenía que hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Lo primero inteligente que hice fue hablar con mi orientador vocacional en la escuela. No le conté toda la historia de mi vida. Solo le dije que quería ir a la universidad, que no tenía apoyo financiero en casa y que necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Fue el primer adulto que me miró como si valiera la pena escucharme. Me trazó todo el mapa: calificaciones, becas, ayuda financiera, trabajo y estudio, emancipación si llegaba a ser necesario. Lo segundo inteligente fue conseguir un trabajo. Empecé a limpiar mesas en una fonda llamada El Rincón, cerca de la carretera Federal 15. 150 pesos la hora más propinas, 3 noches a la semana y los sábados. A mis padres no les importaba porque significaba que estaba fuera de casa, lo que facilitaba la vida de Pablo. Les dije que estaba ahorrando para un coche. En realidad, estaba ahorrando para una salida. Lo tercero, y esto fue lo que casi me explota en la cara, fue abrir una cuenta bancaria. A los 16 años, técnicamente necesitas a un padre o tutor en la cuenta de un menor en Jalisco, pero mi orientador me conectó con una caja popular que tenía un programa de independencia juvenil. Abrí una cuenta con depósito directo de la fonda. No era mucho. Después de 8 meses, tenía 46.800 pesos. Después de un año, 82.000 pesos. Para cuando cumplí 17 y conseguí un segundo trabajo de fin de semana acomodando estantes en una ferretería, ganaba alrededor de 14.000 pesos al mes y guardaba casi todo. Mis padres nunca preguntaron a dónde iba el dinero. Nunca revisaron. Para ellos, yo era solo el chico callado que ya no causaba problemas. Exactamente como yo quería. Mientras tanto, Pablo empeoraba. A los 15, quería un teléfono nuevo. Lo tuvo. Quería una computadora para videojuegos. La tuvo. Con una tarjeta de crédito que mis padres no podían pagar. Cuando señalé que no teníamos ese tipo de dinero, mi papá me espetó: no te preocupes por nuestras finanzas. Preocúpate por tu actitud. Dejé de señalar cosas después de eso. Aprendí las reglas de la casa: los deseos de Pablo eran necesidades y mis necesidades eran inconvenientes. La parte más difícil de esos años no fue el favoritismo en sí. Fue verlo suceder en tiempo real mientras nadie lo reconocía. En Nochebuena, mis padres dejaron que Pablo invitara a 2 amigos a cenar. Pedí invitar a Javier. No tenemos espacio. Había 3 sillas vacías en la mesa.
Mi cumpleaños a los 14. Nada. Ni una tarjeta, ni un pastel, ni un reconocimiento. El cumpleaños de Pablo, 3 semanas después. Mi mamá horneó un pastel de 3 leches desde cero y todos cantaron. Yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada, escuchando a través de la pared. Empecé a almorzar solo en la escuela porque no tenía la energía para fingir que las cosas estaban bien. Mis calificaciones bajaron durante un semestre en tercer año de secundaria, no porque fuera tonto, sino porque no le veía el sentido. ¿Para qué esforzarse si nadie se daba cuenta? Mi orientador lo notó y me llamó a su oficina. Creo que se dio cuenta de que algo andaba mal en casa, pero yo no estaba listo para hablar todavía. Solo dijo, tus calificaciones están bajando, y no creo que sea porque no puedas hacer el trabajo. Ven a verme si quieres hablar de lo que está pasando. No volví en casi un año, pero recordé su ofrecimiento. El susto ocurrió unos 4 meses antes de mi 18º cumpleaños. Pablo entró en mi habitación, algo que hacía regularmente porque los límites no existían para él, y encontró una carpeta debajo de mi colchón. Dentro había una lista impresa de apartamentos, un resumen de mi cuenta de ahorros que había impreso en la Caja Popular y una lista de verificación para la mudanza. No se lo dijo a mis padres. En cambio, intentó chantajearme. Se me acercó en la cocina y dijo, encontré tu pequeño plan. ¿Cuánto vale para ti? Lo miré directamente a la cara y le dije, nada. Porque si les dices, me iré esta noche en lugar de en 4 meses. ¿Y entonces a quién van a culpar por todo? Parpadeó, lo pensó y se fue, porque me necesitaba allí. Yo era su contraste. Sin el niño descuidado en la casa, él era solo otro niño, y eso le asustaba. Ese fue el momento en que supe que tenía una ventaja, aunque fuera pequeña. Pablo me necesitaba para permanecer invisible para que él pudiera seguir siendo el favorito. Mantuve un perfil bajo, seguí trabajando, seguí ahorrando. Para mi 18º cumpleaños, tenía 175.200 pesos en mi cuenta y un plan casi perfecto. Mi 18º cumpleaños cayó en miércoles, el 19 de enero. Ya había conseguido una habitación en un apartamento compartido a unos 90 minutos al este, cerca de una universidad tecnológica a la que me habían aceptado. La renta era de 10.500 pesos al mes, servicios divididos entre 3. Mis compañeros de cuarto eran 2 chicos con los que me conecté a través de un portal de vivienda en línea. Ambos estudiantes, ambos tranquilos. Le había pedido prestado el coche a Javier 2 veces para ir hasta allá, ver el lugar y firmar el contrato de arrendamiento. Usé la dirección del gerente de la ferretería como mi dirección postal para los documentos del contrato, para que no llegara nada a casa de mis padres. El plan era simple. La mañana de mi cumpleaños, cargar 2 maletas en el coche de mi amigo Javier, conducir hacia el este, empezar de nuevo. Aquí es donde casi todo se derrumba. El coche de Javier se descompuso la noche anterior. El alternador. Muerto en su cochera. Me llamó a las 10 de la noche, entrando en pánico. Me senté en el suelo de mi habitación mirando al techo durante unos 45 minutos, tratando de encontrar un plan B. Pensé en un autobús, pero la estación más cercana estaba a 20 kilómetros y tampoco tenía cómo llegar. Pensé en llamar a un taxi, pero un viaje de 90 minutos me costaría casi 4.000 pesos que no podía permitirme perder. Finalmente, llamé al hermano mayor de Javier, Nicolás. Nicolás trabajaba en el turno de noche en un almacén de distribución y tenía una camioneta. Le debía un favor a Javier. Dijo que podía llevarme, pero teníamos que salir a las 5:30 de la mañana porque necesitaba dormir antes de su siguiente turno. ¿Hecho? Llega la mañana. Nadie en la casa está despierto todavía. Había empacado todo la noche anterior. 2 maletas de lona, una mochila, mi laptop, mis documentos. Bajé sigilosamente y llegué a la puerta principal antes de que se encendiera la luz del pasillo. Mi mamá estaba allí, de pie, con su bata. ¿A dónde vas con esas maletas? Le dije la verdad. Me voy a mudar. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 18 años. Pasó de la confusión al pánico y a la furia en unos 8 segundos. Llamó a mi papá. Él bajó corriendo por el pasillo en calzoncillos. Pablo apareció en lo alto de las escaleras como si tuviera un palco.
Mi papá bloqueó la puerta. No vas a ninguna parte. No estuvimos de acuerdo con esto. No tienen que estarlo, le dije. Soy un adulto legal. Entonces mi mamá me golpeó con, íbamos a celebrar tu cumpleaños junto con el de Pablo el próximo mes. Ya lo habíamos hablado. El mismo guión de siempre. Mi cumpleaños no era mío. Mi vida no era mía. Todo se filtraba a través de lo que funcionaba para Pablo. Ni siquiera recordabas que era mi cumpleaños hasta que te lo dije hace 30 segundos, dije. Mi papá se infló. Estás castigado. Ve a tu habitación. Tengo 18. No puedes castigarme. Pablo intervino desde las escaleras, oye, tranquilo. Estás haciendo llorar a mamá. El movimiento clásico. Replantearme como el agresor. Hacer que mi salida pareciera un ataque a la familia. Nicolás tocó el claxon 2 veces afuera. Recogí mis maletas y caminé hacia la puerta. Mi papá agarró una de ellas. No la jalé de vuelta. Solo lo miré y dije, si no la sueltas, llamaré a la policía. Soy un adulto y estas son mis cosas. La soltó. Creo que la palabra, policía, le provocó un cortocircuito. Nadie se había resistido nunca en esa casa. No de esa manera. Salí, me subí a la camioneta de Nicolás y no miré atrás. Mi mamá estaba en el porche, llorando. Mi papá estaba de pie detrás de la puerta mosquitera con los brazos cruzados. Pablo estaba en la ventana de arriba, mirando. Bloqueé los números de mis padres antes de llegar a la autopista. Cambié mis redes sociales a privadas. Le dije a Javier y a Nicolás que no le dieran mi información a nadie. Javier se equivocó 5 años después, pero ya llegaré a eso. El primer mes fue un asco. Un colchón de aire, turnos temporales en un almacén y comiendo como si me estuviera preparando para el apocalipsis. La Universidad Tecnológica empezó 2 semanas después. 30 horas a la semana de trabajo, 12 horas de créditos. No era glamoroso, pero todo lo que estaba construyendo era mío. Nadie podía dárselo a Pablo. Nadie podía quitármelo porque alguien más lo merecía más. Durante los siguientes años, mantuve un perfil bajo, terminé la escuela y conseguí un trabajo como administrador de sistemas en una compañía de seguros regional. A los 23, tenía mi propio apartamento, un Civic de segunda mano, unos 220.000 pesos en ahorros y 0 contacto con nadie de mi vida anterior. Borrón y cuenta nueva. Fue entonces cuando sucedieron 2 cosas en el mismo mes que lo abrieron todo de par en par. Primero, empecé a salir con una chica llamada Jimena. La conocí en una parrillada de un compañero de trabajo. Tenía 25 años, trabajaba como agente de arrendamiento en una empresa de administración de propiedades y parecía sólida. Era divertida, directa, no jugaba juegos. O eso pensaba. Durante los primeros 3 meses, fue genial. Comprensiva, interesada en mi vida, hacía preguntas sobre mi familia. Y cuando le conté la versión corta, estamos distanciados, no les hablo, ella dijo, bien. No le debes nada a nadie que te haya tratado así. Debería haber notado que memorizaba cada detalle que le contaba. En ese momento, pensé que simplemente le importaba. Luego recibí una llamada de un número desconocido un martes por la noche. Normalmente dejo que se vayan al buzón de voz, pero contesté porque la clave helada me resultaba familiar. Era mi mamá. Estaba llorando. Dijo que me había estado buscando durante años. Consiguió mi número a través de Javier. Sí, el mismo Javier que prometió no darlo. Cedió cuando mi mamá apareció en casa de sus padres, sollozando por su hijo desaparecido. Ni siquiera pude enojarme con él. Ella era manipuladora a su manera. ¿De dónde creen que lo aprendió Pablo? Quería que nos viéramos en persona. Dije, nada de visitas a casa, no compartiré mi dirección. Acordamos vernos en una cafetería a medio camino entre nosotros, un lugar cerca de la carretera a Ocotlán, terreno neutral. Conduje hasta allí el sábado siguiente. Trajo a mi papá. Se veían viejos o cansados. Mi papá había subido de peso. El pelo de mi mamá era mayormente canoso.
Una parte de mí sintió algo, no voy a mentir, pero lo mantuve bajo llave. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana. La mesera trajo café. Nadie pidió comida. Mi mamá seguía intentando alcanzar mi mano sobre la mesa y yo seguía retirándola. No por crueldad, simplemente no confiaba. Cada vez que esa mujer se ponía cariñosa, un favor venía justo detrás. Entonces esperé, porque sabía que esto no se trataba de una reconciliación. Mi mamá tardó unos 20 minutos en llegar al punto. Pablo había necesitado un coche para su 21º cumpleaños. Firmaron un préstamo como avales para él, 560.000 pesos por un Dodge Charger. Pablo hizo los pagos durante 3 meses y luego se detuvo. El banco fue tras mis padres como avales. Estaban ahogados, atrasados en la hipoteca, atrasados en 2 tarjetas de crédito. La deuda total, mencionaron, era de alrededor de 860.000 pesos. Solo necesitamos un poco de ayuda, dijo mi mamá. Incluso 100.000 pesos nos mantendrían a flote. Mi papá ni siquiera podía mirarme. Solo miraba su café. Les hice una pregunta. ¿Se van a disculpar por cómo me trataron? Ambos me miraron sin comprender. ¿Disculparnos por qué?, dijo mi papá. Te fuiste por tu cuenta, añadió mi mamá. No te echamos. Dejé que el silencio se prolongara unos 10 segundos. Luego dije, necesito pensarlo. Denme un par de semanas. Conduje a casa y ni siquiera entré a mi apartamento de inmediato. No fue la cifra de la deuda lo que me afectó. La gente se ahoga en deudas todos los días en Jalisco como si fuera un pasatiempo. Fue la parte en la que no pudieron nombrar una sola cosa que hicieron mal. ¿Ni una? Tenían un guión en sus cabezas donde yo era el villano y ellos eran las víctimas confundidas de mi actitud. Subí y le conté a Jimena la versión corta. No reaccionó como una persona normal. La gente normal dice, ¡qué barbaridad! Jimena se puso en modo directora de proyectos. Pidió los totales de la deuda, los nombres de los prestamistas, el modelo del coche, los detalles del aval, como si estuviera preparando una declaración de cierre. Luego me soltó, no puedes dejar que pierdan la casa. Si sucede, todos te van a mirar a ti. A todos, no a ellos, no a Pablo, a ti. Durante la siguiente semana, siguió presionando con soluciones que siempre terminaban con mi dinero saliendo de mi cuenta rápidamente. Luego empezó a hacer pequeñas peticiones. Añadirla como usuaria autorizada en mi tarjeta para emergencias. Dejarle ver mi aplicación de ahorros. No estoy juzgando, solo quiero planificar. Darle el número de mi mamá. Si manejamos esto de la manera correcta, te respetarán más. Eso me sonó familiar. La misma energía que mis padres. Gente que escucha un no y piensa que es el comienzo de una conversación. Le dije que no. Con calma, con firmeza. Se rió como si fuera una broma, pero su rostro se tensó de la manera en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que no eres la versión fácil de ti. Lo que no me di cuenta hasta más tarde fue que la llamada de mi mamá desde el número desconocido todavía estaba en mis llamadas recientes. Jimena tuvo acceso a mi teléfono mientras dormía. No necesitaba que le diera el número. Solo necesitaba que yo no estuviera prestando atención. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar. Mi mamá mencionó una tarjeta de crédito que abrieron hace años y que se suponía que Pablo debía pagar. Lo dijo casualmente, como si nada. Así que saqué mi propio reporte del buró de crédito, el completo, y fue entonces cuando lo encontré. 3 cuentas que nunca había abierto. Una tarjeta de BBVA con un saldo de 124.000 pesos, abierta cuando yo tenía 16 años. Una tarjeta de crédito departamental de una cadena de muebles, 42.000 pesos, abierta cuando tenía 17. Y un préstamo personal a través de una caja popular local, 168.000 pesos, abierto 6 meses después de que cumplí 18. Probablemente pensando que nunca revisaría mi crédito. Un total de 334.000 pesos en deudas a mi nombre que nunca autoricé. Me temblaban las manos cuando leí el informe. No reaccioné de inmediato. Esa es la cosa sobre la verdadera venganza. No es un movimiento impulsivo. Es una construcción lenta.
Lo primero que hice fue llamar a la Conducef y presentar un reporte de robo de identidad. Obtuve un número de caso. Luego presenté disputas ante el buró de crédito, citando las cuentas fraudulentas y adjuntando el reporte de la Conducef. También presenté una denuncia policial en mi municipio actual, lo que creó un registro oficial. Luego consulté a un abogado de derechos del consumidor. La consulta inicial fue gratuita, 30 minutos, pero eso fue todo lo que necesité. Me dijo que el fraude de identidad en Jalisco se tipifica como usurpación de identidad y la gravedad depende del monto. Bajo la ley para regular las sociedades de información crediticia, podía obligar a los acreedores a investigar y eliminar esas cuentas. Si se confirmaba que las cuentas no estaban autorizadas, los acreedores podrían perseguir a los solicitantes reales, es decir, a quienquiera que haya usado mi información. También me dijo algo que no esperaba. Si mis padres solicitaron usando mi clave única de registro de población, y yo podía probar que no lo autoricé, podrían enfrentar cargos penales. El robo de identidad de un menor de edad es un delito grave en Jalisco. La gravedad depende del valor total, pero con 334.000 pesos, ya habíamos superado el umbral. No estaba seguro todavía de si quería llegar tan lejos, pero guardé cada documento, cada carta, cada número de caso. Creé una carpeta, digital y física, la respaldé en una unidad segura en la nube porque esto es lo que aprendí al crecer siendo invisible, nada cuenta a menos que haya un registro. Mientras todo eso estaba en marcha, sucedieron dos cosas que aceleraron el caos rápidamente. Primer pico de caos, mis padres solicitaron una visita de bienestar de la policía para mí. Llegué a casa del trabajo un jueves y encontré a dos oficiales en la puerta de mi apartamento. Alguien había llamado, preocupado por mi estado mental y mi aislamiento de la familia. Mantuve la calma, les mostré mi identificación, les dije que estaba bien, les dije que tenía una situación familiar distante y que esto probablemente era una táctica de acoso. Tomaron notas, dijeron que no estaba obligado a contactar a nadie y se fueron, pero dejaron un número de reporte. Lo guardé. Segundo pico de caos, Pablo se presentó en mi edificio de oficinas un lunes por la mañana. La seguridad del edificio llamó a mi piso. Hay un tal Pablo en el vestíbulo preguntando por usted. Dice que es su hermano. Les dije que no tenía visitantes autorizados con ese nombre y que registraran la interacción. Se fue, pero no sin antes decirle a la recepcionista que yo estaba teniendo un colapso nervioso y que la familia estaba preocupada. Un patrón. Primero la visita de bienestar, luego la visita al vestíbulo. No intentaban reconectar. Estaban construyendo un rastro de papel para hacerme parecer inestable, probablemente para usarlo más tarde si me oponía a la deuda. Había visto a Pablo ejecutar esta jugada toda mi vida. Hacer que la otra persona parezca loca. Convertirse en la parte preocupada. Controlar la historia. Informé ambos incidentes a recursos humanos y pedí que mi foto se añadiera a la lista de no divulgación de información de la recepción. Ahora, aquí es donde Jimena se descarriló por completo. Le conté sobre el fraude crediticio, las 3 cuentas, los 334.000 pesos. Su primera reacción, Dios mío, qué locura. Deberías enfrentarlos. Luego, en el mismo aliento, pero tal vez no lo denuncies todavía. Úsalo como palanca. Diles que lo dejarás pasar si te devuelven el dinero. Así no funcionan las cosas. Eso también es casi extorsión, algo que ella no sabía o no le importaba. Cuando le dije que estaba siguiendo los canales oficiales, se agitó. Estás complicando esto mucho más de lo necesario. Solo habla con ellos. Le dije que necesitaba manejar esto a mi manera. Lo dejó pasar. O eso pensé. 2 días después, mi mamá llamó desde un número desconocido. No contesté. Dejó un mensaje de voz que ni siquiera era sutil. Cariño, sé dónde trabajas. Solo queremos hablar. Yo no les di mi lugar de trabajo. No le di a Javier mi lugar de trabajo. No lo publiqué en ninguna parte. Eso significaba una cosa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Jimena había estado preguntando a qué hora salía del trabajo, qué entrada usaba, si teníamos seguridad en el vestíbulo. No estaba ayudando. Se estaba posicionando. Esa noche, recibí un correo electrónico de la lista de distribución de la recepción de mi edificio.
Era un boletín de seguridad de rutina, excepto que mi nombre estaba en él. Un visitante intentó obtener acceso al cuarto piso. Preguntó por mí, por mi nombre completo. El visitante declaró que era familia. Mi mamá no me había encontrado. Se la habían entregado. Una noche de la semana siguiente, Jimena se delató sola. Estábamos sentados en el sofá y lo dijo casualmente, como si nada. Le dije a tu mamá que no eres un mal tipo. Le dije que solo estás siendo terco porque estás estresado. Terg. Ahí estaba. No grité. No discutí. Solo hice una pregunta. ¿Qué le dijiste exactamente? Jimena hizo esa cosa en la que intenta mantener el control riéndose. ¿Tranquilo? No le di nada importante. ¿Le dijiste dónde trabajó? Silencio. Ella ya lo sabía. No, no lo sabía. Lo sabía porque Jimena se lo dijo. Y basándome en la visita al vestíbulo y el mensaje de voz, también le había dicho aproximadamente cuánto tenía en ahorros, porque mi mamá le había mencionado a un contacto mutuo que yo tenía dinero y estaba siendo egoísta. No la confronté más. Hice lo que he hecho desde los 16 años, recolecté pruebas. Cambié cada contraseña y habilité la autenticación de 2 factores en todo. Moví 120.000 pesos a una nueva cuenta de ahorros en un banco diferente que Jimena no conocía. Revisé mi contrato de arrendamiento. Jimena no estaba en él. Ningún acuerdo de ocupación legal. Ningún servicio a su nombre. Jalisco no tiene concubinato automático. Podía revocarle el acceso legalmente sin un desalojo formal. Llamé a mi arrendador para cambiar las cerraduras. Dijo que mientras usara un cerrajero con licencia y le diera una copia, no había problema. El sábado siguiente, mientras Jimena estaba en un almuerzo, empaqué sus cosas. Cada prenda de ropa, cada producto, cada cargador. Lo empaqué ordenadamente en cajas, tomé fotos de cada artículo, grabé un vídeo corto mostrando las cajas selladas e intactas. Cambié las cerraduras. Dejé su propiedad fuera de la puerta de mi apartamento, bajo la cámara del pasillo. Luego envié un solo mensaje de texto: tus cosas están afuera. No vengas a mi trabajo. No contactes a mi familia. No me contactes de nuevo. Sin debate. Sin discurso de cierre. Solo un muro. ¿Hecho? Se volvió loca. Durante las siguientes 2 semanas, 36 mensajes de texto. Los conté cuando compilé el archivo para mi abogado. Algunos rogando, otros amenazando con contarle a todos qué tipo de persona soy. Algunos haciéndose la víctima. Unos pocos eran muros de texto incoherentes a las 2 de la mañana sin puntuación, saltando de disculpas a acusaciones en el mismo párrafo. Llamó a mis compañeros de trabajo. Mi amigo Bruno me dijo que lo llamó preguntando si ya estaba saliendo con alguien más. Se presentó en el vestíbulo de mi oficina, le dijo a la recepcionista que era mi prometida. No estábamos comprometidos. Ni siquiera estábamos juntos ya. La seguridad lo registró, Recursos Humanos lo documentó. No bajé. Cuando publicó en línea sobre cómo yo era financieramente controlador y castigaba a mis padres, etiquetando detalles vagos que solo la gente de mi oficina reconocería, no respondí. Hice una captura de pantalla, le puse la fecha y hora, y lo agregué al creciente archivo. Luego cometió el error que la acabó. Contactó a mi mamá de nuevo, y mi mamá, pensando que me haría sentir culpable, me reenvió el mensaje. Jimena había escrito: él tiene el dinero. Solo está tratando de lastimarlos. Ahí estaba. Motivo: coordinación, interferencia, por escrito. Lo guardé, lo agregué a la carpeta y solicité una orden de restricción civil por acoso, basándome en el patrón: contacto repetido no deseado, visitas al lugar de trabajo, amenazas y coordinación con terceros para acceder a mi información personal. La fecha de esa audiencia se convirtió en mi cuenta regresiva. Mientras tanto, las investigaciones del Buró de Crédito avanzaban. BBVA confirmó que la firma no coincidía con la mía. La cuenta de la tienda de muebles se había abierto en la tienda con una identificación física. Alguien usó mi información en persona. El préstamo de la Caja Popular tenía un CEO solicitante, mi madre.
Uno de los acreedores inicialmente intentó verificar las cuentas como legítimas. Esa fue una semana entera de pavor helado. Sentado en mi escritorio, sabiendo que si la investigación salía mal, estaría atrapado luchando contra la deuda de todos modos. Mi abogado presentó una disputa de seguimiento con documentación adicional. Lo revirtieron. Las 3 cuentas fueron marcadas como fraude confirmado. La actividad de cobranza a mi nombre fue congelada. Mi puntaje crediticio, que había sido arrastrado a 588, comenzó a subir de nuevo. La denuncia policial desencadenó una remisión a la Fiscalía del Estado. 3 cargos. Y como la solicitud de la Caja Popular mencionaba a mi mamá como CEO solicitante, ahora había un rastro de papel directo. Les envié a mis padres una carta certificada. No un despotrique, no una moción. Solo los números de cuenta, los identificadores de los casos de disputa, el número de reporte de la Conducef, el número de reporte policial y una demanda de restitución total en 60 días o cooperaría plenamente con cualquier investigación penal. Enviada por correo certificado con acuse de recibo. Firmaron de recibido un jueves. El reloj comenzó a correr. Los asuntos legales se mueven como siempre, lento, luego de repente. 11 días después de que mis padres recibieron la carta, la Caja Popular lanzó una revisión interna de fraude. Sacaron la solicitud de préstamo original, mi CURP, pero la dirección de la casa de mis padres y el número de teléfono de mi madre. El oficial de crédito que lo procesó se había jubilado, pero los registros eran claros. La Caja Popular informó del fraude a su regulador bancario y remitió el caso para enjuiciamiento. Las cuentas de mis padres en esa misma Caja Popular fueron congeladas en espera de revisión. El pago automático de la hipoteca rebotó, aviso de retraso del administrador, llamadas de cobranza. La misma casa con la que les encantaba amenazarme de niño de repente se sentía muy pequeña. Mi papá se apresuró a hacer un pago manual desde una cuenta diferente solo para evitar que avanzara el reloj de incumplimiento. E incluso así, la marca de retraso golpeó su informe crediticio como un tren de carga. El Charger de Pablo fue embargado más o menos al mismo tiempo. Saldo deficitario. La diferencia entre lo que se vendió el coche en la subasta y lo que todavía se debía era de 232.000 pesos. El prestamista presentó una demanda civil contra Pablo y mis padres como avales. Así que, hagamos cuentas. 334.000 pesos en restitución por robo de identidad que yo exigía. 232.000 pesos de sentencia por el déficit del préstamo del coche. Una cuenta bancaria congelada. Una hipoteca al borde del incumplimiento. Y una fiscalía estatal revisando 3 cargos de usurpación de identidad. Yo no causé nada de eso. Simplemente dejé de absorberlo. La audiencia de la orden de restricción contra Jimena tuvo lugar a principios de marzo. Se presentó sin abogado, con un atuendo, no una defensa. Intentó hablar por encima del juez, intentó llorar a voluntad, intentó decir que la estaba castigando porque se preocupaba demasiado. Al juez no le importó su narrativa. Al juez le importó mi carpeta. 36 mensajes de texto no deseados, registros de visitas al lugar de trabajo, informes de incidentes de recursos humanos, capturas de pantalla de ella coordinando con mi familia distanciada, el mensaje reenviado sobre mis ahorros. Patrón expuesto. Limpio. Orden de restricción concedida. 1 año. Y como Jimena trabajaba en administración de propiedades, manejando información de inquilinos, solicitudes de arrendamiento, verificaciones de antecedentes, documentos financieros, su empleador vio con muy malos ojos su comportamiento fuera del trabajo. Mi abogado le envió a su empleador una carta exponiendo todo lo que había estado haciendo. No la despidieron por la orden de restricción. La despidieron por conducta inapropiada después de revisar el patrón. Eso no fue venganza. Fue ella entrando en un entorno profesional sosteniendo un cerillo encendido. Ahora, la ventana de 60 días de las cartas certificadas expiró sin respuesta de mis padres. Sin pago, sin reconocimiento, nada. Mi abogado siguió con una segunda carta, básicamente diciéndoles que estaba cooperando con cada investigación e iba tras el dinero. Presenté una demanda en un juicio de menor cuantía por el máximo de 120.000 pesos, el límite de Jalisco. Mis padres no se presentaron a la audiencia. Sentencia en rebeldía.
El tribunal ordenó la restitución. Cuando no pagaron, solicité el embargo de salario. El sueldo de mi papá como técnico comenzó a ser embargado con 6.000 pesos cada quincena. Luego hice lo más simple y probablemente lo más devastador. Había guardado cada mensaje de texto, correo electrónico, mensaje de voz y documento de los últimos 6 meses. Compilé una cronología limpia y objetiva. Sin comentarios, sin lenguaje emocional. Solo fechas, documentos y citas. El reporte de crédito, el número de expediente de la Conducef, el reporte policial, las cartas certificadas, el mensaje reenviado de mi mamá donde Jimena había escrito, él tiene el dinero. Solo está tratando de lastimarlos. Y un mensaje de texto de mi mamá a Jimena que decía, usamos su información porque de todos modos no la estaba usando. Esa línea sola fue suficiente. Se lo envié a los 2 hermanos de mi papá y a la hermana de mi mamá, la única familia extendida de la que tenía información de contacto, con una sola línea en la parte superior. Les comparto esto para que tengan el panorama completo. No discutiré más al respecto. Mi tío, el hermano mayor de mi papá, me llamó al día siguiente. No tenía idea. Ninguno de nosotros la tenía. Mis padres le habían estado diciendo a la familia que los abandoné de la nada y me negué a ayudar cuando más lo necesitaban. El robo de identidad, el fraude, el favoritismo, nada de eso se había mencionado. Mis padres habían controlado la narrativa durante 5 años, y todos se la creyeron porque yo no estaba cerca para decir lo contrario. Mi tía, la hermana de mi mamá, estaba furiosa. Le había prestado a mis padres 60.000 pesos el año anterior porque mi mamá le dijo que estaban pasando apuros después de que su hijo los abandonara. Esos 60.000 pesos se fueron directamente a las facturas de Pablo. Mi tía convocó una reunión familiar. Mis padres no asistieron. La hermana de mi mamá exigió que le devolvieran su dinero. Los hermanos de mi papá dejaron de contestar llamadas. El grupo de WhatsApp familiar se silenció durante 3 semanas. Y cuando se reactivó, mis padres no estaban en él. Las consecuencias sociales fueron casi peores que las legales. Porque la deuda, puedes negociarla, el embargo, puedes sobrevivirlo. Pero cuando tus propios hermanos no te contestan el teléfono, ese es un tipo diferente de quiebra. La habitación donde terminó, 5 meses después de la orden de restricción, 3 meses después de que comenzara el embargo, a finales del verano. La Fiscalía del Estado quería una declaración de la víctima sobre el caso de fraude de identidad. No un juicio, todavía no, una reunión formal. Me presenté. No iba a esquivarla. El vestíbulo era beige, un beige gubernamental, del tipo que te hace sentir que ya estás en problemas. Y entonces los vi, mis padres, sentados en sillas de plástico como si estuvieran esperando para renovar las placas en la oficina de tránsito. Pablo con ellos, tamborileando el pie, con la mandíbula apretada, con la expresión exacta que ponía cuando no se salía con la suya de niño. Y detrás de ellos, como si el universo estuviera escribiendo su propia subtrama solo para ponerme a prueba, Jimena. No a mi lado, no de mi lado. Sentada con ellos. Ni siquiera parecía avergonzada. Parecía complacida, como si finalmente hubiera encontrado a su público. Mi abogado me levantó una ceja como diciendo, ¿estás viendo esto? Y asentí una vez, tranquilo. Inmediatamente lo señaló a la fiscalía. Jimena tenía una orden de restricción activa que le prohibía el contacto conmigo, y presentarse a una reunión donde yo estaba dando una declaración como víctima era una violación potencial. Lo anotaron para el registro y le dijeron que podía quedarse en el vestíbulo pero no se le permitía entrar en la sala de conferencias. Entramos en una sala de conferencias. Ningún tribunal dramático, solo una mesa, un fiscal y una grabadora. El fiscal preguntó si quería hablar. Lo hice, brevemente. Expuse las fechas, las cuentas, la dirección, la CEO solicitud, el daño crediticio, la visita de bienestar, el acoso, las visitas al lugar de trabajo. Sin sentimientos, solo hechos. Cada frase respaldada por un documento que ya estaba en el archivo. Entonces mi mamá intentó hablar, no para disculparse, sino para explicar. Empezó con, hicimos lo que teníamos que hacer. Y casi me reí, porque ese es el lema oficial de las personas que nunca pagan por lo que hacen. Pablo intentó intervenir con, oye, te estás pasando.
Como si esto todavía fuera Ginos y pudiera salirse con la suya con su cara de perrito. El fiscal preguntó si había algo que quisiera agregar. Miré a mis padres, luego a Pablo, y fui breve. Pueden llamarlo como quieran, dije, pero es usurpación de identidad. Está documentado y me ha estado siguiendo desde que era un niño. Las manos de mi papá temblaban. La cara de mi mamá estaba tensa, como si estuviera tratando de no llorar. Pablo parecía enojado, pero era el tipo de ira que proviene de perder el control, no de estar herido. El fiscal me agradeció y terminó la reunión. Eso fue todo. Sin final de película, sin ovaciones de pie, solo el Estado tomando notas porque la documentación era real. Al salir, Jimena todavía estaba sentada en el vestíbulo, porque por supuesto que sí. Se puso de pie y lo dijo lo suficientemente alto como para que todo el pasillo lo oyera: está haciendo esto para destruirlos. Siempre ha sido vengativo. Ni siquiera la miré cuando respondí: no eres parte de mi vida. Deja de audicionar. Mi abogado tomó nota de ello. Otra violación de la orden de restricción para el archivo. Cuando pasé junto a las sillas, mi mamá intentó agarrarme de la manga. Di un paso atrás. Susurró: ¿estás feliz ahora? Le di la única respuesta honesta que tenía. No estoy feliz. Soy libre. Salí sin mirar atrás, porque ese es el único movimiento que alguna vez funcionó con personas que solo se fijan en ti cuando necesitan algo. Construyeron su vida sobre mi nombre. Dejé de permitirlo y todo se derrumbó por sí solo.